gracias por vuestra asistencia. En el acto de hoy será Kiko quien haga la presentación y acompañe en la mesa, como experto en el tema que es, a nuestro invitado Alberto Hidalgo, en la conferencia de hoy. Compartiréis conmigo que Kiko no necesita presentación en esta casa que es la suya, ni en esta asociación que tanto le debe. Sin embargo, sí deseo aprovechar la ocasión para agradecer su esfuerzo, compromiso y colaboración incondicional con Cauce y con la actual Junta Directiva. Sin más preámbulos y agradeciendo a Alberto su presencia con nosotros, cedo la palabra a Kiko. Sí, bueno, no, es mejor para grabar esto. Bueno, buenas tardes. Agradezco a la presidenta las palabras que me ha dedicado y se lo agradezco enormemente, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Y tenemos aquí, bueno, a un amigo. Yo creo que ya son 5 o 6 veces la que Alberto Hidalgo ha estado en actividades con Cauce. Yo tengo que decir de él que es un maestro, es un profesor de filosofía, y digo lo de maestro porque yo y algunas de las personas más que están aquí tuvimos la suerte de tenerlo como profesor. Y eso, cuando se tiene un profesor que hace todos los esfuerzos pedagógicos y en este caso filosóficos para que entendamos bien las cosas, es muy de agradecer, como hay otros muchos maestros en otros temas, ¿no? Todavía recuerdo, tenemos un gran sabor de la gente que estuvimos aquí del viernes pasado, del acto tan hermosísimo literario que entre Munarri, Ricardo Labra y el clima que se creó aquí, ¿no? Y yo espero que la filosofía, que en estos casos siempre acudimos a ella cuando, digamos, hay circunstancias que queremos explicarnos y que no sabemos muy bien, y entonces acudimos casi siempre a la filosofía para que nos sigan haciendo preguntas y sigamos haciendo preguntas sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Pues muy bien. Y, cómo no, teníamos que recurrir. Yo cuando en enero ya leí que en abril Kant iba a hacer 3 siglos de nacimiento. El 24 de abril de 1724 pues nació Kant. Y Kant es el filósofo de la modernidad y el filósofo de la Ilustración y de la Revolución, de las ideas de la Revolución francesa, ¿no? Y entre otras cosas, entre muchas cosas, dijo cosas tan fundamentales como atrévete a pensar, y el lema ese de la Ilustración y demás, que son fundamentales. Pero además, yo cuando lo comenté con el maestro Hidalgo, le dije que, como la obra de Kant es extensa y compleja, lógicamente, para los que no están entrando en ella, le dije que, por favor, que él, desde el punto de vista pedagógico, como lo hace él también, pues que hiciera la parte, digamos, que más práctica, en el sentido de que pueda servirnos para el momento que estamos viviendo hoy. Cómo se adelantó hace 300 años, bueno, no hace 300 que nació, pero bueno, sus ideas, pues 70 años después, pues en los temas centrales, como por ejemplo el tema de las guerras, la paz perpetua, o el tema de el concepto de ciudadano con la Ilustración. Entonces, yo creo que efectivamente, digamos, el profesor Hidalgo tiene mucha experiencia no solamente de dar clases en la universidad, sino también en institutos, y explica muy bien, nos explica muy bien en lo que nos adelantó, cómo los jóvenes
despertaban mucho interés y mucha incógnita cuando les explicaba el tema de Kant, cómo aplicar la ciencia, cómo aplicaba desde la razón y desde los criterios que la razón práctica, ¿no?, a los temas fundamentales como la ciencia, como a la política, digamos, a Europa, que ya avanzaba ideas, como por ejemplo una idea de Europa o la idea, bueno, global, ¿no?, de lo que es hoy la ONU, más o menos esa gobernanza global, ¿no?, de la que ha hablado. Entonces, bueno, el profesor, mirad, nos dice dice, Kant resulta insolayable en el discurso reivindicador de los derechos humanos universales o la apelación de los procedimientos dialógicos y consensuales en el marco del pluralismo democrático, del liberalismo individualista frente al liberalismo individualista, del multiculturalismo y de la era postconvencional y postmetafísica, pues todas ellas son deudores de criterios humanistas de todas las personas que deben ser tratadas como fines en sí y no como cosas. Bueno, este profesor que lleva, bueno, él terminó Filosofía y Letras en Valencia en el 72 y esta es la parte de formación que tiene y que pues vino para Asturias y se doctoró en la Universidad de Oviedo y pues hizo con la tesis Nosología de las ciencias de la organización administrativa. Y bueno, a partir de ahí fue ya presidente de la ONG Movimiento Asturiano por la Paz y miembro del Consejo de redacción de la revista de Filosofía, y en el 2003 obtuvo la cátedra de la Historia de Filosofía Contemporánea de la Universidad de La Coruña, de la que no se llegó a tomar por vetos ideológicos, no tomó posesión por vetos ideológicos. Bueno, él también es, fue profesor de instituto numerario de distintos institutos como Avilés, Oviedo, dando siempre COU y hablando también, lógicamente, de Kant, ¿no? Y, bueno, escribió en varias revistas y tiene bastantes libros, ¿no? Y, bueno, el último que acaba de sacar este año es El Zócalo de la Realidad, la materia como fundamento de toda la realidad, de que han salido ya los 2 primeros volúmenes dedicados al materialismo analógico de Gustavo Bueno. Como veis, es un profesor que fundamentalmente trabaja la filosofía, el humanismo y sobre todo, efectivamente, desde el punto de vista de Kant, también cree que las personas tienen que ser el centro de todas las cosas y no eso. Y por eso creo que en este sentido ha elegido desde el punto de vista de la hora de más centrarse en lo que significa el primado de la razón práctica, porque es lo que más nos puede acercar a la realidad de hoy, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de nuevo, después de 300 años y pico, seguir atreviéndonos, como dice Kant, a pensar, y hagámoslo todos y todas, hagámoslo de nuevo pensar. Cuando quieras, amigo. Pues muchas gracias, Kiko. Se nota que es amigo, ¿no? Y que hace... A ver. Ahora, ¿se me oye? Vale. Bien, pues digo que muchas gracias a Isabel Rivera como presidenta de Cauce de Nalón, de invitarme una vez más a hacer esta conmemoración. Y bueno, a Kiko pues no tengo nada que decir, porque como se ve es muy amigo mío y se trabuca todo a la hora de presentarme. No hace falta que me presente porque nos conocemos de hace mucho tiempo y efectivamente no hace mucho también estuve aquí en Cauce de Nalón para presentar el libro de Cruz. Sí. Y bueno, pues todo es bastante reciente mi estancia por aquí. Cuenta él ahora que tuvisteis me permitéis que os trate de tú, una especie de
bueno, de sesión literaria muy intensa, en la que, sobre todo, pues habéis compartido muchas cuestiones. Entonces yo quiero empezar presentando a Kant, que también tuvo sus pinitos literarios. En realidad, la primera obra por la que se hace famoso es una especie de ensayo de 1764 que se titula Lo bello y lo sublime y que tuvo tanto éxito. De hecho, El acierto de Spasacalpe, un libro viejo que se puede conocer con facilidad, coge dos tratados de Kant que están escritos pues de una manera literaria y sencilla que todo el mundo puede leer sin gran dificultad técnica, porque no está precisamente en su formato filosófico estricto. Entonces es Lo bello y lo sublime, que es un tema de estética en la que trata si las bellas artes realmente tratan de lo bello o no, y lo sublime, que sería esa especie de éxtasis general que uno consigue a través de las artes. Bien, esto lo hace de una manera muy sencilla y con mucho éxito, porque entonces le ofrecieron una cátedra en Berlín para tomar posesión en el año 1766 aproximadamente. Y él no acepta la cátedra y prefiere seguir en su pueblo, en Königsberg, del que nunca salió prácticamente en toda su vida, y es allí, se hace bibliotecario, está de bibliotecario en el castillo de Königsberg, Montaña del Rey, se llama Königsberg, entonces ahora ya es una población rusa y efectivamente es un enclave portentoso. Seguramente es el sitio de los más raros geográficamente que cabe visitar al lado del Báltico. Entonces, él prefiere su patria chica, allí está de bibliotecario hasta que consigue una plaza de profesor de lógica y filosofía en la universidad. En la biblioteca allí lee a Kant lee a Hume, que les despierta del sueño dogmático, dice él, y deja sus aficiones literarias de lado y empieza a preocuparse de los temas que son más perentorios, que son los temas de la ciencia, porque él había explicado como profesor precisamente pues la física de Newton, tenía sus teorías sobre el cielo, tenía, bueno, más o menos un sabio del siglo XVIII tenía que saber de todo y fundamentalmente tenía que estar al tanto de lo que se avanzaba en las distintas ciencias del momento. Y las ciencias que estaban dando el cante fundamentalmente eran las ciencias físicas y por tanto él estaba muy al tanto de cuestiones de astronomía, cuestiones de los orígenes de la Tierra, del origen del sistema solar, cuestiones relacionadas efectivamente de ese estilo. Y en el año 1770, por fin, consigue una plaza y escribe una famosa disertatio, la famosa disertación del 70, donde ya se le ve lo que promete Kant. Ahí hace ya una primera crítica del argumento ontológico, que es un argumento teológico. Las facultades entonces no estaban organizadas como ahora. Había 4 facultades fundamentales, que era la Facultad de Derecho, la Facultad de Teología, que era la primera y principal, la Facultad de Medicina y la Facultad de Filosofía, Humanidades, Filosofía y Lógica, que es en la que estaba él, que era la facultad menor, por decirlo así, la que menos categoría e importancia tenía, porque las más importantes eran las otras. Entonces, Kant, cuando se mete a criticar el argumento ontológico, se mete en un territorio ya resbaladizo, porque es un territorio que es dominio de teólogos fundamentalmente. Entonces, por cierto, la literatura está en esta facultad que es el precedente de las de Filosofía y Letras,
en las que todavía algunos estudiamos, y estudiamos yo estudié los comunes aquí en Oviedo, y efectivamente los comunes eran, pues tenías que estudiar geografía, griego, latín, historia, filología, etcétera. Esas materias que son las llamadas comunes, antes de empezar a hacer la especialidad. Pues bueno, eso ya todavía está especializado comparado con lo que había en el siglo XVIII, donde la facultad de filosofía era más abarcante y tenía todas las ciencias. O sea, las ciencias no estaban separadas de la filosofía. Newton, cuando escribe su famosa obra, que es Los fundamentos de la física, se titula Filosofía Naturalis Principia Mathematica, principios matemáticos de filosofía natural. La matemática también estaba en este territorio, es decir, ciencias y letras no estaban discriminadas en esa época. Por tanto, tampoco es extraño que Kant tuviese una formación tan completa y que diese clases de astronomía, de física, de química, de lo que pintase, porque efectivamente las facultades no estaban así de divididas. Bueno, pues Kant en el 70 entra por decirlo así, a hacerse filósofo, y ya viene leído. Ha leído a Hume, que dice él le despertó del sueño dogmático, porque la formación filosófica que él tenía era la formación racionalista del sistema de Wolff, de un sistema que estudia pues la psicología, la lógica, la teología y la cosmología. Es decir, eran las materias fundamentales. Y eso era el sistema racionalista, que era el sistema que Leibniz había organizado y que efectivamente ya procede de Kant, y que el racionalismo intenta decir que todas las cosas se pueden derivar sencillamente pensando. Es decir, el yo pienso de Descartes significa que el mundo puede ser entendido exclusivamente a partir de razonamientos teóricos que salen de mi cabeza. Entonces, ¿qué significa que a Kant Hume le despierte del sueño dogmático? Pues que Hume le descubre que lo que estaban diciendo la otra corriente, que era la corriente de los británicos, de los ingleses, que básicamente lo que decían era que toda la experiencia nace de los sentidos, cosa que era resucitar un poco a Aristóteles. Nada hay en el entendimiento que previamente no hubiese pasado por los sentidos. Y por tanto, que lo que conocemos es fruto de la experiencia, y que sin experiencia no podemos conocer nada. Claro, la guerra en ese momento está entre racionalistas y empiristas. Los racionalistas dicen que todo se puede sacar de la cabeza, del yo pienso, y los empiristas que solo se puede conocer lo que experimentamos. Entonces, ¿qué hace Kant? Pues Kant, que es racionalista, porque ha sido educado en ese sistema, tiene que arrumbar con todo el sistema racionalista en el que había sido educado, y le da la razón al enemigo. Pero claro, no le da toda la razón, porque hay una cosa que no está nada clara, y es que efectivamente todo sale de la experiencia, pero el sujeto debe poner algo. Por ejemplo, muy bien, estamos de acuerdo en que yo me quemo si pongo la mano en el fuego, pero ¿de dónde saco la idea de causa, que es efectivamente por la que yo puedo decir que el fuego es la causa de que yo queme mi mano? Ese es el problema. Por tanto, ahí hay algo más que mera empiria. Hay algún tipo de realidad que no se limita simplemente a lo que yo capto por los sentidos. Tiene que haber algo diferente. Bueno, pues Kant en ese momento pues sigue a Leibniz, que dice que ciertamente nada hay en el entendimiento que no hubiese pasado previamente a los sentidos, salvo una cosa, el entendimiento mismo. ¿Cuál es el problema entonces? Entender cómo funciona
nuestro entendimiento. ¿Qué narices hace la cabeza para poder efectivamente entender lo que existe en la realidad? Y en ese momento él utiliza en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, en el prefacio, una metáfora que luego va a ser muy discutida y muy vituperada por algunos, por otros en cambio alabada, que es el famoso giro copernicano. Dice él, de la misma manera que Copérnico, antes de hacer, por decirlo así, la revolución que hace, deja de pensar que la Tierra es inmóvil en el centro del universo y que eso es lo que hay que conocer, y lo que hace es poner a girar la Tierra. Lo mismo hay que hacer con la filosofía. En lugar de decir que solamente hay objetos y que todo lo que hay que conocer es a base de proyectarse sobre el objeto, vamos a poner a funcionar, a mover al sujeto. Y de ahí viene toda la idea de que el sujeto es activo cuando conoce. Que el sujeto no permanece pasivamente, como decían los empiristas, como una tabla rasa en la que se van acuñando las cosas que vienen de fuera. No, el sujeto hace algo, hace lo mismo que la Tierra, rota alrededor del Sol, y únicamente así puede llegar a conocer toda la otra realidad. Es el famoso giro copernicano. Y entonces el tema está en estudiar, y eso lo estudia en parte la psicología, cuáles son las facultades humanas que nos permiten conocer. Todo el mundo sabe, desde Aristóteles, que tenemos 5 sentidos y que los sentidos nos informan de las cualidades que existen en la realidad. Entonces, lo que dice él, bien, o sea, es verdad que hace falta lo que él llama intuición. Una intuición es lo que nos permite ver las cosas que existen en el mundo alrededor. Pero, claro, simplemente con la intuición no hacemos nada. Más aún, dice Kant, cuando nosotros sentimos, no nos limitamos a recibir una plétora de cosas que nos vienen y nos están imprimiendo, sino que ya en la propia sensación nosotros estamos elaborando cosas. ¿Qué elaboramos? Entonces dice él, pues la sensibilidad solamente es posible porque ya el sujeto pone formas a priori de la sensibilidad. Es decir, pone el espacio y el tiempo. Nosotros las cosas que vemos las colocamos siempre dentro de un lugar, que es el espacio, y dentro de una extensión, por decirlo así, temporal, que es el tiempo, y que eso no me lo da la realidad, sino que me lo da mi sensibilidad. De ahí que la sensibilidad está, para conocer el objeto, tiene que estar formateada por ese tipo de cosas. Hay una fórmula que voy a repetir yo aquí, que Kant pues lo dice 50.000 veces, que es la siguiente, es intuición. La intuición es necesaria para conocer, pero intuición sin concepto es ciega y concepto sin intuición es vacío. Entonces, ¿y de dónde vienen los conceptos? Ahí empieza una segunda parte, que es la analítica trascendental, que es efectivamente el sistema lógico que nosotros utilizamos para poder efectivamente ubicar o colocar aquello que vamos conociendo en esquemas abstractos que nos permiten entender las cosas de manera más general. La sustancia, la causalidad, la modalidad, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí, sino que ahora voy a hacer un pequeño quiebro para presentar a Kant en su totalidad, ya el Kant que ha resuelto el problema de la crítica de la razón pura, y entonces plantea la filosofía en los siguientes términos. Dice, bueno, la filosofía es una ciencia, él todavía considera que es una ciencia, que se ocupa fundamentalmente de 3 cuestiones que se refieren
precisamente al hombre, que se refieren precisamente a ese sujeto que tiene que moverse como la Tierra. Que es, ¿qué podemos saber? Primera cuestión, y eso lo resuelve la metafísica, la teoría del conocimiento, tal como lo entiende. ¿Qué debemos hacer? Y para eso tenemos la moral y tenemos lo que él va a llamar la razón práctica, que es precisamente más importante que la razón pura, porque es lo que más nos importa en esta vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos es dado esperar? Tercera pregunta. A esto tradicionalmente responde la religión, pero, en fin, la religión puede fácilmente derivar en mitologías y entonces las esperanzas pueden ser totalmente vacuas. Y última pregunta, que es el resumen de todas las demás. ¿Qué es el hombre? Y ahí necesitamos una antropología que efectivamente nos permite entender estas cuestiones. Bueno, me han dicho Kiko y demás que haga una cosa muy sencilla y entonces yo voy a atenerme internamente a esta cuestión de Kant, de las 4 preguntas y tratar de responderlas brevemente. Me he metido en el problema primero, pero ni siquiera he utilizado terminología técnica. Concretamente, ¿qué me es dado a conocer? Pues dice él lo que me permite conocer la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Pues es el conjunto de leyes que nosotros podemos llegar a establecer gracias a la experiencia. No hay ciencia sin experiencia. No hay, sin embargo, una razón por la cual la ciencia pueda quedar justificada, que es el problema que tiene el empirismo y fundamentalmente también Hume, porque Hume podrá decir que todo viene de la experiencia, pero es incapaz de explicarnos por qué Newton estableció las 3 famosas leyes, que ahora incluso son anuncios de Digi, ¿no? Que si fuerza es igual a masa por aceleración o el principio de inercia. ¿De dónde sacó Newton eso? ¿De dónde saca la inercia? ¿De dónde saca la fuerza, la masa o la aceleración? ¿De dónde saca todo ese tipo de ideas que efectivamente no están dadas en la experiencia? Esta es la cuestión. Entonces él hace un quiebro que pasa bastante desapercibido, pero que es fundamental. Y aquí es donde los analíticos se suben por las paredes porque no lo admiten en absoluto. Y es que dice, todo conocimiento es una síntesis, no es un análisis. Y hay que cambiar la lógica por las matemáticas. Las matemáticas lo que hacen es precisamente sintetizar conocimientos distintos y no simplemente analizar sus componentes. Y entonces, al hacer ese cambio, lo que va a decir Kant es que las matemáticas hacen juicios sintéticos a priori. Es decir, son juicios, por tanto, unen un sujeto y un predicado, son sintéticos porque unen cosas heterogéneas, pero lo hace de manera a priori. ¿Y de dónde se saca ese a priori? Entonces, para explicar el a priori, tiene que montar un tinglao muy impresionante, que aquí sería prácticamente imposible de explicar, que es un sistema de categorías y un sistema de esquemas trascendentales. En realidad, nosotros cuando conocemos, subsumimos lo que conocemos en ciertos esquemas y esos esquemas a su vez los colocamos en una especie de anaqueles que son las categorías. Él hace una tabla de categorías, renueva absolutamente en ese punto todo el sistema de categorías de Aristóteles y los 2 grandes sistemas de categorías en filosofía son el de Aristóteles y el de Kant. Mi maestro Gustavo Bueno intenta en el volumen 2 de la teoría de categoría enfrentarse directamente con Aristóteles y con Kant para plantear el tema del cierre categorial, famoso, del que algunos habrán oído hablar. En el volumen 2 concretamente intenta esa pelea cuerpo a cuerpo con Aristóteles y con Kant.
Yo no creo que haya hecho ahí más que una exposición pues más sofisticada de lo que ya se sabía, pero no hay un sistema de categorías salvo la idea de que hay tantas ciencias cuantas categorías. Y entonces se multiplican las categorías a medida que van avanzando las ciencias. Pero no hay un sistema de categorías como, por ejemplo, el de Kant, ¿no? Ya que hice esta mención a Bueno, me permitirán que haga una observación. Bueno, fue el primero que me explicó a mí en serio Kant en el año 68, concretamente en los comunes. Él daba en primero lógica matemática y en segundo daba historia de los sistemas filosóficos. Y en historia de los sistemas filosóficos a mí me explicó Kant y Hegel a lo largo de todo el curso. Solamente explicó eso, Kant y Hegel. Y se acabó los sistemas filosóficos. Y realmente, como da la coincidencia de que Bueno nació en 1924 y Kant había nacido en 1724, pues siempre había un cierto feeling, una cierta identificación con Kant, ¿no? Incluso yo alguna vez le he oído decir, dicen, nos falta la peluca y que las cosas sean tan simples como en el siglo XVIII para poder efectivamente hablar con la misma propiedad que se hablaba entonces. Digo esto porque me va a servir para introducir una cuestión. Con motivo del fallecimiento de Kant, el tercer centenario lo celebramos en el 2004. Gustavo Bueno organizó, Gustavo Bueno, el Basilisco, etcétera, organizaron un congreso de conmemoración de Kant. No he visto que se haya hecho algo similar para aquí en Asturias o cerca para el tercer centenario de la muerte. Y en todas las ponencias aparecen publicadas en estos dos volúmenes del Basilisco, en el número 34 y en el número 35. En el número 34, la primera obra que aparece, el primer artículo, es un artículo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, que para mí realmente es el primer discípulo y el primer alumno de Bueno. Lo que pasa es que su materialismo es un materialismo fenomenológico, no es un materialismo filosófico como el de Gustavo. Bien, en este artículo en homenaje a Kant, de Ricardo, se titula Kant y Husserl. Y entonces en este artículo dice que la obra fundamental de Kant no es, como se suele decir, la crítica de la razón pura, ni siquiera la crítica de la razón práctica, aunque él efectivamente le dio más importancia a la crítica de la razón práctica, sino la crítica del juicio, que trata precisamente sobre lo bello, la sensibilidad, es decir, cómo conocemos aquello que había literariamente tenido éxito, lo bello y lo sublime, vuelve otra vez en la crítica del juicio, pero ahora con todo el bagaje de las críticas que ha conocido y vuelve a reflexionar con todo ese aparato conceptual tan terrible. Y ahí intenta modificar la propia crítica de la razón pura. Lo que pasa es que no llega a hacerlo, sino que queda enganchado precisamente en la crítica de la razón práctica. Es decir, queda enganchado en los problemas de tipo moral, de tipo ético, que para él van a ser los problemas fundamentales. Entonces, dice Urbina que ese anclaje hace que la crítica del juicio sea una obra fallida y que, sin embargo, es la obra que abre el panorama de la filosofía actual, de la filosofía moderna, a partir de ese momento. Y que la obra de ruptura de la filosofía moderna es la crítica del juicio y, según él,
la otra obra de ruptura son las investigaciones lógicas de Husserl de 1900. Entonces, ahí empieza una deriva completamente distinta, que es lo que dice el señor Ricardo Sánchez Ortiz Urbina, que está construyendo una especie de materialismo fenomenológico. Pero en el número 35, el propio Gustavo hace un artículo que se titula Confrontación de 12 tesis características del sistema del idealismo trascendental con correspondientes tesis del materialismo filosófico. Es decir, en el año 2004, Gustavo cumple 80 años, el señor Kant había muerto a los 80 años, precisamente, el 10 de febrero del 2000, y ajusta cuentas Gustavo con Kant. Y dice Gustavo, voy a leerles esto porque es muy pertinente para lo que contaba Kiko antes. Decía él, podría afirmarse que la presencia de Kant en el siglo XXI es más inmediata que la que pudo tener en los siglos XIX y XX, hasta la caída del nazismo y de la Unión Soviética. La presencia de Kant durante los siglos XIX y XX habría estado, por decirlo así, mediatizada por los nuevos principios que fueron abriéndose camino a través de Hegel, Comte y Marx. Y en su proyección concreta en el siglo XX, el nazismo, la tecnocracia y el comunismo soviético respectivamente. Pero una vez que el nazismo y el comunismo han caído, dice Gustavo Bueno, y recuerden que el muro de Berlín a Gustavo Bueno le cayó en la cabeza y le dejó un poco para allá, y una vez que las tecnocracias y la idea de progreso que ellas implicaban han sido reducidas a límites más estrechos, Kant recupera la hegemonía. Por ello, cuando conmemoramos la muerte de Kant no lo hacemos en nombre de su memoria, sino en nombre de la percepción de Kant que en el presente comienza a tener. Y añade, y acabo la lectura, el reconocimiento de la actualidad de Kant va ligado, por tanto, a la idea de que Kant es el punto de cristalización de las ideologías de la época moderna, que revolucionan el orden antiguo, de la Ilustración, de la democracia y de la ciencia. Y efectivamente sigue haciendo un elogio de este estilo, para después empezar a meterse con el giro copernicano, recordar la crítica que hacía Bertrand Russell del giro copernicano, que decía que en lugar de copernicano hacía una contrarrevolución tolemaica en lugar de una revolución copernicana. Pero bueno, y luego empieza a meterse más intensamente hasta acabar diciendo una cosa que es contradictoria con lo que venía defendiendo Gustavo Bueno toda su vida. Desde Ensayos materialistas, Gustavo Bueno había dicho que toda filosofía que se precie tenía que ser materialista. Y entonces ahí había intentado recuperar para el materialismo al propio Kant. Aquí va a decir algo muy diferente. Va a decir que la tarea en este momento de la ideología del capitalismo, de la tecnocracia, de la globalización, etcétera, etcétera, de toda la ideología actual, está en que el materialismo debe dar la vuelta completamente al idealismo trascendental kantiano, que sería la ideología fundamental de nuestra época. Bueno, esto tiene que ver bastante con lo que tú planteabas, porque efectivamente Kant va a tener una influencia omnímoda en la filosofía. Por ejemplo, voy a citar solamente a un autor que igual le suena, Habermas. Habermas es Kant redivivo, es prácticamente la resolución total de Kant en muchos aspectos. Lo único que añade es un poco el tema de la opinión pública, el tema de... pero lo que es las ideas ilustradas básicas siguen siendo las mismas. Y claro, una de las razones por las cuales discutimos algunos con Gustavo Bueno es que somos más kantianos, porque hemos leído La paz perpetua con cierto respeto y consideramos que las claves de la sociedad internacional
hacia la que avanzamos, porque Kant no era ningún ingenuo. Sabía efectivamente que el cosmopolitismo no es posible, ni tampoco pensaba que hubiese la posibilidad de construir una nación de naciones en la que todos fuésemos ciudadanos de la misma, sino que él consideraba que las naciones son lo que son, independientes. Lo que pasa es que, él dice, están en el mismo estado de naturaleza. De la misma manera que los hombres individualmente considerados, cuando viven en el estado de naturaleza, son lobos unos para otros y efectivamente están en perpetuo conflicto. Y es la sociedad civil la que permite construir leyes e introduce un principio de pacificación y un principio de convivencia general. Los estados, a su propio libre albedrío, están en estado de naturaleza. Y por eso es necesario, y se ve claramente cuando los estados intentan establecer armisticios o intentan hacer pactos unos con otros, recurren a los filósofos, recurren o a los juristas y empiezan a hablar de derecho internacional y de cosas por el estilo. Dice, pues para que haya eso, esa especie de derecho internacional, de derechos de los pueblos, hace falta dar ese salto. Y la idea, concretamente, que tenemos ahora de la ONU, cuando se dice, pues sí, es una idea de Kant. Efectivamente es una idea de Kant, porque lo que dice es que tiene que haber un convenio en el que las naciones acuerden un mínimo para convivencia, para evitar efectivamente la guerra. Si ustedes leen La paz perpetua, verán que tampoco es que esté haciendo Kant ahí un procedimiento para llegar a una paz perpetua, sino que lo dice con mucha ironía y empieza diciendo aquello de la paz perpetua es la paz de los cementerios, y no efectivamente otra, pero no es esa la paz la que estamos buscando. Entonces, si leen con atención las condiciones que debe cumplirse antes de llegar al acceso de una sociedad internacional como la que tenemos ahora de Naciones Unidas, pues él establece una serie de precondiciones que no se cumplen y explica cuándo no se cumplen y por qué no se cumplen. Simplemente voy a hacer una referencia, ya que estamos con el tema de Gaza y el tema de Israel. La sexta precondición dice: ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitir el uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura. Tales son, por ejemplo, el empleo en el Estado enemigo de asesinos, precursores, envenenadores, beneficios, quebrantamiento de capitulaciones, la incitación a la traición, etc. Y ahí explica, estas estratagemas son deshonrosas, pues aún en plena guerra ha de haber cierta confianza en la conciencia del enemigo. De lo contrario, no podría nunca ajustarse la paz, y las hostilidades degenerarían en guerra de exterminio, bellum internecino. Una guerra de exterminio es una guerra en la que intentas suprimir absolutamente al enemigo, que es lo que está prohibido explícitamente como precondición por Kant, que es lo que estamos viendo ahora en el caso de Gaza, de Cisjordania y ahora en el Líbano, que efectivamente, porque todavía puedes decir, no hay un Estado palestino, pero el Líbano sí es un Estado y está haciendo exactamente lo mismo. Por tanto, estamos en la misma lógica, efectivamente, que es condenada por Kant como precondición absoluta. Lo mismo que eso se podría decir de la guerra de Rusia, donde ahí dice algunas cosas más específicas sobre fronteras. Yo creo que todavía puede leerse La paz perpetua, que es un texto del año 1795, y verán ustedes que, bueno, pues muchas cosas son perfectamente aplicables a la situación actual. Bueno, después de dejamos
excursos externos, si quieren vuelvo otra vez al tema de Kant, a la exposición. Voy a ir muy rápido ya, ¿no? No. La segunda pregunta era, ¿qué debemos hacer? Y entonces, de la misma manera que cuando explicamos en bachillerato el tema de qué debemos conocer, explicamos que el conocimiento consiste en juicios sintéticos a priori, y los alumnos quedan así un poco fascinados por lo que ocurre, porque es difícil de entender. Por tanto, me permitirán que pase por alto el explicar en detalle cómo se forman los juicios sintéticos a priori. Solamente les diré que el señor Ramiro de Maeztu decía lo siguiente. Dice, el día más feliz de mi vida fue el día en que entendí que eran los juicios sintéticos a priori. Fue un día tan feliz, más feliz que mi primera comunión, decía el señor Ramiro de Maeztu. Bueno, la segunda cuestión es ¿qué debemos hacer? Y aquí Kant se distingue porque pone en funcionamiento un concepto que, bueno, también impresiona bastante a los alumnos, que es el concepto fundamental de lo que él llama las éticas formales, que es el llamado imperativo categórico. Igual les suena de algo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Kant se sitúa entre las teorías éticas o morales en el lado de las teorías deontológicas. Hay dos grandes bloques de teorías. Las teorías más eudemonistas, que son aquellas que dicen que el fin del hombre es buscar la felicidad, y entonces la felicidad es un estado más o menos de placer, de bienestar subjetivo, y otras que dicen que la moral tiene que ver con el deber. O sea, lo que debemos hacer, la respuesta es lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es lo que marca efectivamente la ley. ¿Pero quién da la ley? Y aquí viene otra cosa. No, la ley no puede ser algo externo, porque entonces nosotros dejaríamos de ser sujetos autónomos. La ley es aquello que nos damos a nosotros mismos. Por tanto, el imperativo fundamental que uno tiene que cumplir es el imperativo que salga de su propia razón. Y entonces empieza una deducción muy larga de cómo efectivamente la razón manda lo que manda. Y básicamente el imperativo categórico tiene varias formulaciones, pero una de ellas, que es probablemente la más popular, es la que tiene el sesgo humanista. Es, yo debo hacer las cosas de tal manera que la máxima que yo sigo pueda convertirse en ley universal. Y solamente así tengo la garantía de que mi norma es universalizable, vale para todo el mundo. Igual que las leyes son universales, las leyes de la ciencia son universales. Y eso traducido más en plan humanista, yo sé lo que debo hacer cuando trato a los demás no como cosas, sino como personas. Y efectivamente, en ese caso, efectivamente estoy tomándolos como fines y no como medios. Y entonces él explica las morales que son heterónomas o que son empíricas meramente a través de toda esta serie de criterios en los cuales lo que yo hago es tomar a los demás como medios en lugar de como fines. Muy rápidamente, ese es el principio fundamental de Kant, que es un imperativo categórico que tiene que ser universal. Claro, al ser universal ya tiene parte del camino recorrido. ¿Por qué? Porque las leyes que impone un Estado, si son meramente leyes caprichosas y puramente empíricas que no respeten a las personas, evidentemente no tienen validez. Podrán tener legalidad, pero no tendrán legitimidad. La legitimidad únicamente puede proceder de la universalidad de los preceptos. Y esa universalidad de los preceptos únicamente pueden salir de la razón. Y la razón es la conciencia personal. Ahí Kant, efectivamente,
se demuestra ser un racionalista muy estricto y muy del deber. Y realmente la crítica del juicio, vuelvo ahora al asunto, es un intento de incorporar algo que quedaba muy en la sombra, que es el tema de los sentimientos. ¿Qué hacemos con los sentimientos? Porque los sentimientos en las personas son importantes y los sentimientos efectivamente tienen una estructura que es muy peculiar, porque necesita de la sensibilidad, pero al mismo tiempo necesita colocarse en un ámbito en el que se pueda universalizar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Por qué el arte puede ser universal? Etcétera, etcétera. Bueno, todas esas tres cuestiones. La tercera pregunta, sin embargo, era no la crítica del juicio, sino qué podemos esperar. Entonces aquí Kant va a ser un poco rebelduco, en el sentido de que no va a aceptar la religión tradicional o la religión revelada porque sí, sino que también, precisamente porque es un racionalista, trata de que la religión tiene que someterse a los límites de la razón. Y al someter la religión a los límites de la razón, los preceptos religiosos pues no son los que nos vienen de los mitos o de la revelación o de ningún sitio, sino las que impone la propia razón. Por tanto, toda religión, si quiere ser una religión respetada por todo el mundo, tiene que efectivamente, por decirlo de alguna manera, someterse a la razón. Claro, aquí que Kant se va a encontrar con una serie de problemas que yo voy a citar muy de pasada. Los problemas que además suelen ser los siguientes. Claro, podemos entonces hablar de Dios. Podemos hablar de la bienaventuranza, el paraíso y cosas por el estilo. ¿Qué ocurre después que nos morimos? Todas estas cuestiones que efectivamente las religiones suelen no solamente normalizar, sino que ya lo tienen totalmente formateado, porque prácticamente, bueno, en un sitio como España, de tradición católica, pues aquí somos todos católicos, hasta los ateos son católicos. Por eso decía Gustavo Bueno que él era un ateo católico. Decía, es un ateo católico. ¿Por qué? Pues porque a la hora de morir, la normalización que se hace es efectivamente estandarizada y los sermones de la vida eterna son los típicos y obedecen al mismo formato mitológico. Kant, claro, se dice que el problema que tiene Kant es un problema moral. Dice, vamos a ver, entonces, si cuando uno se muere no hay nada, aquí tenemos un problema desde el punto de vista ético. Y es lo siguiente. Claro, uno, cuando se porta bien y cumple con su deber, lo cumple mientras está vivo. Si se muere, efectivamente, sin cumplir su deber, su tarea vital es incompleta, no se realiza como persona. Entonces, ¿qué puede haber después de esta vida para que efectivamente uno pueda seguir cumpliendo con ese ideal de una moral universal? Entonces ahí es donde se le critica muchas veces a Kant. Dice, las ideas que la crítica de la razón pura expulsa por la puerta se le vuelven a meter en la crítica de la razón práctica por la ventana. Se le mete la idea de Dios, se le mete la inmortalidad del alma, porque claro, para seguir perfeccionándose no tienes más remedio que postular que algo de ti sigue viviendo y sigue actuando de alguna manera para seguir cumpliendo aquellos deberes a lo que estabas obligado de manera necesaria. Aquí Kant es criticado terriblemente y la verdad es que él es uno de los temas donde soluciona a través de la racionalidad, pero claro, a base de decir que las ideas
que eso ya lo dice en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, son ideas regulativas. No podemos decir que sean verdaderas, sino que son normas regulatorias de nuestra conducta, pero no tenemos ninguna seguridad porque al ser ideas metafísicas están en otro plano. El más interesante de los problemas que se plantean aquí remiten a Kant a una distinción que él hace ya en la crítica de la razón pura, y es la distinción entre fenómeno y noúmeno. Tengo que decirles esto porque si no Kant queda cojo, manco y ciego, ¿no? Entonces la manera de explicarlo de la manera más sencilla posible es precisamente apelando al tema de la libertad y explicándolo a través de la antropología, precisamente de la idea de libertad. Claro, ¿cómo podemos decir que el hombre es libre si tiene que tomar? Claro, el hombre es libre cuando toma sus propias decisiones y las decisiones las toma racionalmente, ¿eh? Pero ¿cómo garantizamos eso? Entonces, dice, sobre todo, ¿cómo garantizamos eso? Teniendo en cuenta que el hombre es un cuerpo y que está sometido a todos los avatares que son corpóreos. Es decir, está sometido a la sensibilidad, por otro lado está en una sociedad, tiene que obedecer a las convenciones sociales en el que está uno colocado y no tiene más remedio, tiene familia, tiene amigos, eso le obliga a unos comportamientos de determinado tipo. Entonces, ¿cómo podemos decir que si uno está determinado por tantas cosas físicas, fenoménicas, cómo puede decir que es libre? Y aquí viene la distinción entre fenómeno y noúmeno. Dice, porque en el hombre hay dos planos. Uno, el fenoménico, que es por la naturaleza, y otro que es la realidad que no conocemos, que está más allá de los fenómenos y que él llamaba la cosa en sí, que es el incognitum X. Y que él dice que no la conocemos ni la podemos llegar a conocer. Sencillamente es un mundo noumenal al que sabemos que pertenecemos y solamente sabemos que pertenecemos porque somos libres. Y la libertad se fundamenta efectivamente en el mundo noumenal, pero no somos libres fenoménicamente. Fenoménicamente estamos sometidos a todo tipo de causalidades directas e inmediatas que nos vienen del entorno. Pero desde el punto de vista noumenal, nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque nos consideramos responsables de nuestras acciones. ¿Y cómo es que nos consideramos responsables de nuestras acciones? ¿De dónde sale esa idea de responsabilidad? Y esa responsabilidad, ¿cómo se juzga si no es a través de la propia conciencia? ¿Lo ven? Ahí va Kant metiéndose en ese problema, que es el problema de la libertad. Y es el problema de la naturaleza y la cultura. La naturaleza y la libertad. Y ese dualismo es donde mete el dedo sangrante, Gustavo Bueno, para intentar desmontar el kantismo, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Dice él, pues la religión que nos ofrece una especie de paraíso de vida eterna no está muy puesta en razón porque eso depende de la cultura en la que hayamos sido formados. Y las religiones reveladas son religiones todas de tipo cultural. Por tanto, lo que debemos esperar es seguir cumpliendo nuestra vida personal hasta alcanzar la perfección, con lo cual esa perfección queda un poco en ese mundo noumenal al cual no tenemos acceso, no conocemos ni podemos conocer. Bueno, pues yo puedo seguir hablando de Kant, pero igual es más o menos presentado esto, hora de que abramos un coloquio, ¿no? Bueno, pues muy bien.
40 minutos. Sí, sí. Muy bien. Hasta luego. Bueno, vamos a abrir un coloquio, después de escuchar al maestro y hablar del gran maestro que era Kant y demás. Y yo quería comentarle, antes de empezar... Pues puedes tratarme de tú. Sí, que, bueno, efectivamente, que a Hidalgo había... La influencia de Kant fue tan importante y tan decisiva. En España incluso hubo una época, como tú sabes, Goya, y el presidente asturiano de la Ilustración, que fue Jovellanos, que efectivamente esa influencia de la Ilustración en estos dos grandes, primero, el gran artista y creador que era Goya, pues le trajo consecuencias a los dos serias por meterse con los gobiernos y la religión y demás, ¿no? Y sobre todo por el aspecto crítico que ellos planteaban, ¿no? Como en el caso de los grabados, ¿no? de Goya, la crítica de la razón, el sueño de la razón que genera monstruos, que produce monstruos, y en el caso de Jovellanos, que también acabó en la cárcel en Mallorca, ¿no? Sí. Entonces, este país que estaba influenciado también, y teníamos, Kant influenció, como bien planteaba Alberto Hidalgo, pues era una filosofía que efectivamente generó una nueva modernidad y unos nuevos criterios, pero en todo el mundo, ¿no? Y aquí, efectivamente, en su momento también tuvimos este tipo de representantes. Sí. Y yo creo que uno de los aspectos que tú comentaste en su momento, ¿no? Que es el tema de la crítica frente a los sismos, ¿no? Es decir, esa razón crítica. Es decir, no solamente la razón, sino, efectivamente, la razón tiene que haberla, pero también tener sobre esa razón un aspecto crítico, ¿no? Es decir, bueno, no darle toda la verdad absoluta, sino, efectivamente. Entonces, ese elemento de la crítica en Kant, yo creo que es importantísimo para todos nosotros, ¿no? Totalmente. Bueno, totalmente de acuerdo. El tema de la crítica, efectivamente, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. Las tres críticas famosas son las tres obras fundamentales de Kant. Entonces, la idea de crítica, efectivamente, crítica en alemán incluso es más fuerte todavía, porque crítica significa emitir juicios. Y efectivamente, el Urteil, el juicio, solamente es posible hacerlo a través de la crítica, exclusivamente mediante la crítica. Por tanto, la crítica es el plano que Kant trata de construir frente al racionalismo y frente al empirismo, porque y desde entonces se llama la filosofía crítica, porque la filosofía crítica plantea cómo hacemos los juicios y cuándo podemos decir que los juicios son válidos y cuándo no son válidos. Entonces retrotraemos otra vez a la crítica de la razón pura y a los famosos juicios sintéticos a priori. Los juicios solamente son válidos cuando son universales. Cuando son universales, entonces tienen validez para todo el mundo. Únicamente esos juicios pueden exhibirse como valiosos sin posibilidad de réplica. Lo que no esté justificado críticamente a través del juicio, entonces es mera doxa, que se decía tradicionalmente, mera opinión. Y las opiniones no tienen validez hasta que se justifiquen racionalmente. Y por tanto, hay una especie de crítica sistemática a todo lo que no esté bien fundamentado. Dices que en España ha tenido una influencia. Ortega y Gasset, cuando escribe sobre Kant, dice aquello de, claro, las tres obras fundamentales de la modernidad, la que nos meten efectivamente en el mundo moderno, son tres críticas. ¿Qué es?
que la sustancia del mundo moderno es la crítica, solamente podemos dedicarnos a hacer crítica. Claro, la crítica es terrible porque si nos atenemos a ello, tendríamos que permanecer casi mudos. Por tanto, la mayor parte de las cosas que se dicen en la opinión pública serían prácticamente impropias, inadecuadas. Esto es lo que provoca que Kant mismo en vida va a tener problemas siempre con la censura, tanto religiosa como con la censura política. De hecho, claro, Kant vive en una época de grandes convulsiones. Todos sabéis que coincide prácticamente con la Revolución Francesa. Y él, que en principio no podría aprobar moralmente algunos de los asesinatos que se producen efectivamente en la Revolución Francesa, pues, sin embargo, dice que la revolución constituye un gran progreso para la humanidad en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque arrumba el antiguo régimen y permite instaurar una verdadera... Él, por cierto, no dice democracia, ¿no? La democracia no es precisamente para él república, ¿no? Él habla de la república siempre, pero la república no necesariamente... Una cosa es la forma de Estado y otra cosa es la forma de gobierno. Entonces, en la forma de Estado, efectivamente, él prefiere la república. Pero dentro de la forma de gobierno, pues hay una autoridad única, puede haber una aristocracia o puede haber una democracia. Y él no es muy partidario de la democracia porque dice, y eso lo pueden ver en este libro de La Paz Perpetua, dice que la democracia acaba siendo tiránica en la medida en que impone a los sujetos la opinión de supuestamente las mayorías, pero no abarca a todos los sujetos de la sociedad. Ahí es muy russooniano porque él cree que hay una voluntad general y la voluntad general es la voluntad de todos y la voluntad de todos efectivamente sería aquello que plasma la racionalidad que permite a cada uno actuar de acuerdo con su propia razón. Y ese es el argumento que él utiliza efectivamente. Y únicamente en ese plano se puede mantener la crítica. Todo lo que no esté sometido a la razón en ese plano sería criticable. ¿Qué critica él? Pues critica el poder despótico, venga de donde venga. Critica la guerra, porque considera que es totalmente irracional. Critica las malas artes, porque efectivamente son inmorales, y así sucesivamente. Incluso critica la mentira. La mentira no cabe en un sujeto que sea racional. Consideraría que sería totalmente impropia de cualquier sujeto racional. Ese es el moralista Kant, que algunos dicen que no está muy puesto en la realidad, pero él efectivamente va a tener discípulos que van a intentar interpretarlo ya en... Su mayor influencia se produce en Alemania y se produce inmediatamente en la generación siguiente. Se produce en Heine, se produce en Schelling, se produce en Schiller, se produce en Goethe mismo, se produce sobre todo Fichte, que va a ser supuestamente el que va en la Universidad de Jena a decir que él va a hacer la verdadera interpretación del kantismo, y entonces escribe la teoría de la ciencia, y Kant, que todavía vive, no está de acuerdo en absoluto con la interpretación de Fichte. Luego viene Schelling y viene Hegel, que siguen primero a Fichte, pero luego le critican, y de Hegel, como todos saben, salen dos ramas, la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana. La izquierda hegeliana es muy hipercrítica con la situación del momento presente y de ahí es donde bebe Marx
y bebe efectivamente prácticamente todos los movimientos socialistas del 19. Pero hay también una derecha hegeliana, y la derecha hegeliana es la derecha estatalista, es decir, la derecha que dice básicamente que el gobierno debe estar en poder de un Estado que es prácticamente un poder absoluto, y ese estatalismo se hace a través de un sistema de funcionarios que son los que efectivamente tienen el control correspondiente. ¿Qué influencias tiene en España? Pues sí, Kant tiene mucha influencia, pero aquí se va a encontrar con todo el pensamiento conservador. Realmente toda Kant, y todavía está, yo cuando estudié Gisberger o estudiaba filosofía antes de encontrarme con Bueno, Kant era el malo de la película en todas las historias de la filosofía. Kant era el que había introducido el materialismo en el mundo, el que había introducido el ateísmo en el mundo, la irreligión, la falta de fe, el que había traído incluso las revoluciones, porque había hecho una cosa muy mala, y es decir, que el hombre tiene que ser libre y el hombre tiene que actuar de acuerdo con su propia conciencia. ¿Qué es eso de actuar con la propia conciencia y de manera individual? Es el padre del individualismo y, por tanto, del individualismo moderno, que un poquitín Gustavo va también por ahí, cuando en realidad él no va a ser un individualista ni mucho menos. Va a estar siempre, de hecho prefiere seguir en Königsberg precisamente porque es su patria chica, y viene a decir en un momento dado, dice, yo vivo en un sitio que si lo ven geográficamente es un río que va directamente al Báltico, y por ahí entran la mayor parte de las mercancías a Rusia todavía hoy. Entonces es un río navegable, y entonces por ahí pasan comercios ingleses, holandeses, de todo el mundo. Y dice, vivo en un sitio que es un sitio totalmente privilegiado, porque aquí, desde aquí, yo puedo conocer prácticamente todo el mundo. Si ustedes leen La Paz Perpetua, verán que se refiere a China, y está hablando de China, y está hablando del Japón, y se hace muy bien los chinos y los japoneses en no permitir que los europeos vayamos allá a comerciar, porque corrompemos absolutamente el propio sistema. Entonces, está muy claro que las leyes deben ser racionales, pero al mismo tiempo están repartidas, por decirlo así, en Estados-nación. Muy bien, pues yo creo que podemos pasar a abrir el debate y las preguntas o las reflexiones que después de esta conferencia tan excelente sobre Kant, que nos ha dejado muy bien situado a Kant y yo creo que sus ideas, Alberto, podemos abrir un turno de intervenciones hasta las 9:15, 9:20, que tenemos aquí un tiempo. Tengo que decir que Kant es inagotable. Yo he dado 4 pinceladas casi escolares. Entonces, está abierto el turno, y ahora pasamos de aquí a que desde las sillas ya pues opinéis y decidamos, ¿no? Opinemos todos un poco sobre lo que se ha dicho aquí. Sí. Bueno, la conferencia, en primer lugar, tendría muchísimas preguntas, pero porque me gusta mucho el tema. Voy a la que más me está interesando últimamente en el estudio Kant. Cuando usted dice lo de la famosa ventana, es que le acusan a Kant de que saca lo que salió por la puerta se metió por la ventana. Pero vamos a ver, yo creo a favor de Kant que él en realidad lo que está diciendo cuando intenta hacer el imperativo categórico, intentar, por así decir, como usted dice muy bien, universalizar esa moral, intentando hacer una especie de juicio analítico a priori, como sería, por ejemplo, el juicio analítico a priori típico. Un triángulo tiene 3 lados.
¿de acuerdo? Es decir, un triángulo tiene 3 lados, no necesito la experiencia. Es universal y necesaria esa afirmación, porque triángulo significa 3 lados. Bien, cuando él eso lo lleva a la moral, por ejemplo, en el imperativo categórico de actúa de tal manera que tus acciones quieras que sean universales y que todo el mundo actúe, que te guste que todo el mundo actuara así. Es decir, el ejemplo que pone, a nadie nos gusta que nos mientan. Entonces actúa de tal manera que la ley universal fuera que no dijeras mentiras. Yo lo que quiero decir es que esa crítica que le hacen de la ventana y la puerta, es una opinión, y aprovechando que está aquí una eminencia. Yo creo que muchísimas de las críticas que se le hacen a Kant es porque Kant, como muy bien dijo usted, es el malo de la película, porque tanto de manera personal, cada uno de nosotros, como de manera colectiva, cuando un colectivo determinado llega a un poder, a nadie nos gusta que nos recuerden que hay que portarse como nos gustaría que se portara todo el mundo a nosotros, que hay que decir la verdad, porque la mentira viene muy bien a veces, a todos, desde que somos pequeños. Entonces, quiero decir, por ejemplo, aprovechando, y hilando el ejemplo que quiero poner con esto, son regulativas. Usted cuando dice son regulativas, ¿qué quiere decir? Que él las dice, esos pequeños entre comillas, imperativos categóricos de la moral, en realidad lo que está diciendo, ya no necesitamos las morales particulares de cada uno. No, vamos a intentar buscar unas matemáticas de la moral, si yo lo entiendo bien. Si conseguimos unas matemáticas de la moral, conseguiremos que el ser humano, sea de la raza que sea de la antropología que sea, tiene unos mínimos conocimientos en su interior, por lo cual se puede llegar a poner de acuerdo. Es decir, la tortura, el asesinato, cualquier cultura, según los antropólogos, distingue entre asesinar y matar. Yo puedo matar por defenderme a mí mismo de que alguien me venga a matar. Eso no es un asesinato. Un asesinato, por ejemplo, es voy a matar a este que me cae muy mal y que si lo mato, no sé, o voy a robar. Eso es un asesinato. Sí. Eso es un asesinato. O voy a matar a niños pequeños porque me dijo Dios que, claro, que estos hay que eliminarlos del mundo. Eso sí es un asesinato. Entonces, las críticas que veo normalmente acá, últimamente me apunté a un curso que hizo la sociedad, que está en vigor, lo hizo hace 2 años, ahora hizo otro, precisamente va a ser sobre la crítica al juicio, que la conocerá usted sobra, la sociedad esta filosófica asturiana y tal, creo que se va un poco mal con la fundación, pero bueno, a lo que voy. Y claro, ves que se hacen críticas a Kant, pero unas críticas que en el fondo es porque, vuelvo a repetir, no nos interesa en realidad la verdad, ni a los que tienen el poder les interesa que alguien diga la verdad, ni que se haga lo de la ONU. Dios mío, es que es un hombre que 200 años antes de que pasara todas las barbaridades que pasaron y se creara la Sociedad de Naciones y después ya de la barbaridad máxima de la Segunda Guerra Mundial se hiciera la ONU, ese hombre lo predijo y no era y se le dice, no, es que era un ingenuo, ¿cómo vamos a ir todos de la mano, todas las naciones? No decía eso, lo que usted dice. Él decía, vamos a hacer una serie de normas de tal manera que no se llegue al desastre, a las guerras de exterminio y tal. Entonces, sobre todo quiero que me aclare usted si yo estoy, si entiendo bien que eso es regulatorio. Si las críticas que le hacen están justificadas. Y sobre todo, si bueno, la respuesta de Kant, se la digo ahora rápidamente, está no en las críticas, sino en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es una obra posterior. Y ahí Kant parte de una premisa que seguramente yo la he omitido aquí, pero que ahora, a raíz de su pregunta, hay que ponerla sobre la mesa. Y es que Kant dice, es imposible imaginar nada en el mundo que pueda ser llamado absolutamente bueno, salvo una cosa, la buena voluntad. Lo único que existe bueno en el mundo, universal y de manera incontrovertible, es la buena voluntad. Y es lo único bueno. Esto dice en la fundamentación de las metafísicas de las costumbres. Por tanto, efectivamente, si no se acepta la premisa de la buena voluntad y no se acepta que eso es lo único bueno que existe, la buena voluntad, no hay nada que hacer.
Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, bueno, a mí siempre bueno, buenas tardes. Y me vas a permitir también que te... Sí. Encantado. Siempre me ha llamado la atención en lo de el deber como base de la ética kantiana, que casi todos los libros hacen referencia a que ese deber arranca de la educación al rigorismo pietista. Y parece que ese deber fuera meramente formal, o que pudiera radicarse en la, como has dicho, en la racionalidad, pero bueno, a fin de cuentas no deja de derivar de una ética heterónoma y religiosa. Sí. Bueno, esa es la crítica típica que se le ha hecho de las interpretaciones psicoanalíticas que se hacen de Kant. Entonces, a Kant se le ha sometido a todo tipo de exámenes de toda índole. Entonces, prácticamente han sido los psicoanalistas los que, haciendo un poco su biografía, pues dicen que la educación pietista que recibió sobre todo de su padre, él quedó huérfano de madre a los 12 años. Y a partir de ahí está prácticamente educado por su padre, que es un curtidor de pieles y que es muy religioso. Y es el que le mete, por decirlo así, a estudiar en el seminario, y gracias a ese estudio pues, y a las becas que le conceden, él alcanza, por decirlo así, sus conocimientos. Pero la beca tenía la condición, por eso dije yo antes que era un poco rebelduco, tenía la condición de que tenía que seguir la carrera sacerdotal, y él se negó a seguir la carrera sacerdotal ya, pese a él pierde a su padre, que era curtidor de pieles, a los 22 años, y entonces incluso contra la voluntad de su padre, o la idea de su padre, que tampoco es que su padre insistiese mucho, pero tenía el tema de que la beca le obligaba al celibato y a ser clérigo y a todas esas cuestiones. Y él ahí se negó radicalmente. Y ya ahí se le ve cómo está bebiendo no de las fuentes pietistas, sino de las fuentes de las lecturas que está teniendo de los ilustrados, de Voltaire, Rousseau y demás. Y entonces ahí él es un tipo que lee mucho y que efectivamente no va a aceptar todo lo que recibe. Sí va a aceptar un poquitín el racionalismo de Leibniz, el racionalismo de Wolff, el racionalismo de sus maestros. Pero es eso lo que acaba incluso criticando. En consecuencia, si nos fijamos bien en la biografía, es un poco gratuito decir que esa formación, que la tuvo de niño, no se puede negar, efectivamente, del pietismo, pues efectivamente lo tiene de alguna manera incorporado. Pero también, si hubiese sido militar, se le hubiese dicho que la idea de deber es básicamente por su formación militar. Y si hubiese sido, pues, qué sé yo, jurista, pues se hubiese dicho que su idea de la norma y tal es un tema. Pero bueno, esas son las explicaciones del psicoanálisis, que intentan explicar todos los traumas y todas las cosas a partir de los orígenes infantiles. Ahora, no lo sé, yo he cambiado mucho a lo largo de mi vida y sigo cambiando, y no creo que mi primera formación me haya determinado tanto que no pueda hacer otra cosa. De hecho, Kant se ha molestado en hacer una cosa tan dura como la crítica de la razón pura, que no hay psicoanalista que se lo salve. Ya puede dedicarse tiempo y tiempo que no puede sacar. La crítica de la razón pura no sale de la psicología de un sujeto. No puede reducirse a psicología. No puede reducirse a psicoanálisis. La crítica de la razón pura es un monumento de capacidad intelectual, de reflexión sobre los problemas que tiene planteada la ciencia en ese momento,
que no puedes decir que se derivan de una especie de cosa espontánea. Es verdad, como he dicho, que Kant no acaba de aclarar totalmente el problema de los sentimientos, porque él trata de universalizarlos. Y ahí se encuentra con un tema de muy difícil solución. De hecho, la crítica del juicio es una crítica que acaba, por decirlo así, traicionándose la sensibilidad, porque acaba metiendo la moral como la razón práctica, efectivamente, como elemento final. Pero, claro, no quiere decir que no haya intentado. Si se lee la crítica del juicio, verás el esfuerzo que hace por domesticar el mundo de los sentimientos de una manera totalmente racionalista, que es muy difícil. De hecho, todavía eso nadie tiene un control absoluto sobre el asunto. Más aún, si nos hacemos naturalistas, en este momento los neurocientíficos están diciendo que el cerebro actúa antes de que nosotros seamos conscientes de lo que hacemos. Incluso que es posible que la toma de decisión, y ahí sí que le ponen un brete a Kant con la idea de libertad, la toma de las decisiones se producen a nivel neuronal antes que forjemos nuestra propia voluntad como sujetos. Claro, ahí ese es el argumento naturalista. Para mí esos argumentos tienen más peso y me parecen más complicados que las interpretaciones psicoanalistas a las que usted alude, que efectivamente existen y hay varios libros que van en esa línea de pietismo. Me quedó por hablar de la sociología del conocimiento, que es mi especialidad, pero bueno, lo voy a dejar. Bueno, súper. Bueno, pues nada, felicitar al profesor Hidalgo por su sabiduría y su didactismo. Y yo quería hacer una reflexión sobre ¿Se me oye? Sobre precisamente el título, ¿no? Entonces, bueno, en la obra de Kant vemos muy claramente la primacía, ¿no?, de la razón práctica sobre la razón teórica, o pura. Pero no estaríamos hoy precisamente debido al aniversario, ¿no? No tendríamos una primacía todavía de la razón instrumental sobre la práctica y sobre la pura. Y lo digo por lo siguiente. A mí me da la sensación de que Kant, sí, por supuestísimo sin restarle importancia, pero me da la sensación de que Kant se adoptó como una especie bueno, que se vea los políticos mundiales, su preocupación, su perseguir la paz y el bienestar de todo el planeta, etc., ¿no? Pero esto fue en el 45. Entonces la ONU, Tribunal Penal Internacional, todo esto, pues a mí me da la sensación de que queda muy bonito, pero queda casi en un plano ideológico, porque luego tenemos a la gente reconociendo que el mundo basado en reglas son las nuestras. Esto recientemente dirigentes de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo quería saber la opinión que pueda usted tener sobre el tema. Bueno, ya he dicho que no he hablado de sociología del conocimiento, que es mi especialidad, pero efectivamente estás refiriéndote a capítulos posteriores, concretamente a la Escuela de Frankfurt. Estamos hablando entonces de Adorno, de Horkheimer, de la dialéctica de la Ilustración, en una palabra, en donde efectivamente la Ilustración ha sido traicionada sistemáticamente, según Adorno, Horkheimer y todos los demás, pero yo no los he mencionado aquí en absoluto, a ninguno de sus autores. Y ponen la sospecha precisamente en ese aspecto de que quizá la razón es una razón muy occidental. Quizá la razón no es tan universal como pensaba Kant, porque precisamente hay otras culturas y otras, digamos, tradiciones que efectivamente tienen cosas que enseñarnos. Entonces yo ahí creo que no se ha leído completamente a Kant. Simplemente, si uno lee bien La Paz Perpetua, verá que, primero, en el año 1795, escribe La Paz Perpetua. Inmediatamente tiene mucho éxito
y lo traduce incluso al francés. Y no le gusta nada la traducción que hacen al francés. Y entonces escribe un par de complementos y vuelve a sacar una nueva edición y controla él la traducción al francés para que no le confundan con el abate Pierre ni le confundan con todos aquellos que están proponiendo, por decirlo así, unas estrategias para alcanzar la paz por la vía rápida. Y entonces escribe eso y hace unas notas a pie de página sobre los chinos, los japoneses y otras culturas que merecerían volver a leerse desde la perspectiva del siglo XX, donde efectivamente él no parece que fuese tan ingenuo como para pensar como el abate Pierre que eso podría lograrse rápidamente. Entonces yo creo que cuando Adorno y Horkheimer sobre todo hacen la dialéctica de la Ilustración, están haciendo una crítica cultural muy bien planteada desde el punto de vista de la sociología del conocimiento para la situación que ocurre después del nazismo, antes incluso de la Unión Soviética, porque aunque Adorno era muy crítico con respecto a la Unión Soviética, en dialéctica negativa todavía, y por cierto, bueno, citaba la dialéctica negativa en el papel de la filosofía elogiosamente, en la dialéctica negativa todavía dice aquello de que la filosofía tuvo que ser eliminada para poder sobrevivir negativamente en forma de un Estado. Pero eso tampoco es lo que nosotros queremos y por eso yo soy un optimista voluntario, aunque un pesimista de la razón, va a decir Adorno, por ejemplo. Entonces sí, tiene usted razón de que los problemas que tenemos son más peliagudos, que hay que meter efectivamente mucha sociología del conocimiento, que efectivamente la globalización no va en una única dirección, que la globalización es múltiple. Yo tengo una reflexión más pormenorizada sobre los temas de la globalización, de qué es lo que es globalizable y qué no es globalizable. Y Kant, ahí no le podíamos pillar porque él es muy respetuoso con los pueblos y con las culturas. Y para él, incluso el formato que tenemos de Naciones Unidas, es verdad que se ajusta un poquitín a una de las ideas que aparece en Kant cuando dice: si una nación dotada de buena voluntad tuviese la iniciativa de organizar al resto de las naciones y poner blanco sobre negro, que es la Carta de Naciones Unidas, aquellos principios que nos permitiesen una convivencia pacífica, estaríamos en una situación. Históricamente es verdad que en el 48 son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial quienes tienen la iniciativa de generar efectivamente esa sociedad de naciones, porque el anterior experimento del año 19 fracasó rotundamente. Por tanto, ahí está basándose. De hecho, nosotros fuimos excluidos, recordaréis, y ahora que tenemos el conflicto con México, México sí entró en la fundación del 48 y nosotros tuvimos que esperar a que no fuésemos una dictadura. Sí, pero Kant no tiene ninguna culpa de lo que usted está diciendo. Kant no tiene ninguna culpa de que después haya una chapa. Él dejó un diseño. Sí, sí. No, bueno, ni siquiera... muy bonito, claro, porque no le hicieron ni siquiera... De hecho, la Sociedad de Naciones de la Primera Guerra Mundial, Wilson, sí, cuando la organiza, el presidente de Estados Unidos les dice a los franceses, a los ingleses: oye, estas condiciones que estáis poniendo a Alemania, me parece a mí que, en fin, no va a servir para nada la Sociedad de Naciones, porque estáis diciendo que los que perdieron la guerra tienen que ser esclavos perpetuos. Esto va a acabar mal. Dicho y hecho, no pasaron, ¿cuánto fueron? Acabó en el 18 y empezó en el 30. Pero dicho y hecho, pero eso qué culpa tiene Kant. Ellos intentaron hacer basándose en Kant, pero no lo hicieron bien por la falta de buena voluntad. Sí, sí. Claro, Kant no tiene la culpa de eso, claro. Por supuesto que no tiene la culpa. O sea, encima que dejó el programa, no lo llevamos a rajatabla, echamos la culpa a eso, ¿no? Vamos a ir terminando. Es que nadie cree aquí que... No.
vamos, me debí explicar muy mal, porque desde luego yo no estoy culpando a Kant de que el mundo basado en reglas sea, estas son mis reglas y contigo tengo otras. Kant, ¿qué va a tener que ver eso? Desde luego. Sí, no, yo lo he entendido y he tratado de ponerlo en el contexto histórico. Sí, muchas gracias por la respuesta. Vamos a ver, yo creo que vamos a ir acabando ya y quería hacerte una pregunta yo ahora. Como Kant, toda su trayectoria tiene un empeño fundamental y es demostrar que la religión no sirve. Es decir, no sirve para los humanos, ¿no? ¿Y tú crees que hoy en la etapa que vivimos hoy, Kant sería partidario de la laicidad? Digo por los términos contemporáneos, ¿no? En la actualidad del siglo XXI, ¿la laicidad no sería, desde el punto de vista... Yo creo que Kant era muy escrupuloso y no quería, digamos, meterse a organizar la vida de nadie. Él lo único que pedía es a todos los individuos que tuviesen buena voluntad, que era lo único bueno que había. Y entonces no se hizo masón, que podía ser una alternativa en ese momento, efectivamente, como Fichte, por ejemplo, que se hace masón, y vive en la masonería un tiempo. No propugna ningún tipo de religión de salvación, todo lo contrario. Dice que todas las religiones que prometen la salvación son cuentos chinos, directamente. Entonces, lo único que considera que es bueno es la buena voluntad, y la buena voluntad es una cosa que se tiene individualmente y que solamente lo puede tener un individuo, y como tal, cuando actúa, y se nota que actúa con buena voluntad según cómo se comporte. Y eso es lo que viene a decir él. Entonces, yo no me atrevería a decir que, seguramente él es laico. Lo que pasa es que no participaría de ningún movimiento laicista organizado. Bueno, pues antes de terminar, para que te utilice la última palabra el maestro, vamos a dejar que la presidenta nos comente las próximas actividades que puede haber. Sí. Te has marchado. Bueno, en principio yo creo que se merecen un fuerte aplauso, ¿no? Por esta tarde tan pedagógica. Da gusto. Bueno, pues la próxima actividad que tenemos pensada es, va a venir Enrique del Teso. La conferencia se titula Odio grupal, identidad simbólica y tradiciones en el activismo de ultraderecha. Esa sería el día 18 de octubre, a las 7:30 aquí en la Huelga. Y estamos pendientes de, posiblemente haya un acto antes del día 18, pero no está todavía cerrado. Entonces, bueno, ya os iremos informando. Pues muy bien, yo creo que el maestro, que yo le pediría que de nuevo nos comentara un poco la impresión que has tenido hoy de este acto, y sencillamente nada, pensábamos ya aplaudirte después del final. Otra vez. La gente veo que presta mucha atención. Lo que no sé yo es si he cumplido las expectativas, porque estoy en un brete. O sea, por un lado, entonces dice, no, tienes que hacer una cosa didáctica para todo el mundo. Por otro lado, claro, me sale ahí un señor que me plantea ni más ni menos que todos los problemas de la sociología del conocimiento. Entonces, claro, para eso tenía que haber yo elevado ya el nivel de entrada. Entonces, no lo sé. En principio veo que la gente estuvo bastante atenta y que supongo que habrán seguido con atención y les habrá servido para algo. Muy bien, vamos a ir a cenar con él a la Casa de la Huelga a Lada, y si quiere alguien apuntarse, pues nada, ya lo pueden hacer, ¿eh? Vale. Bueno.